Somos salvos por la gracia de Dios. Hay gente que utilizan esta fórmula por la gracia de Dios para justificar su gobierno, su forma de gobernar. Hay políticos, hay gobernantes, hay gente que se cree también en el derecho de dominar sobre otros simplemente con esta frase, por la gracia de Dios. Pero la palabra de Dios, el texto que acabamos de leer y lo que nos está ocupando en el mensaje de esta tarde, es gratis, no es un evangelio gratis, gratuito o barato o en rebajas. Hay literatura teológica que se ha redactado acerca de este tema, porque parece ser que tenemos que rebajar el listón del evangelio para que la gente crea o quiera creer o quiera venir al Señor o a una iglesia. Y estamos disminuyendo los requisitos, el precio, el coste del evangelio para que la gente les guste venir. Pero miren, es gratis no significa que lo estamos abaratando más todavía de lo que ya es, porque es que si es gratis, es gratis. No hay nada que pagar, no hay nada más que aportar. Que sea gratis no significa que no cueste nada. La salvación le costó la vida a Jesús. Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser salvos, justificados, recibir la vida. Ayer no se celebró una festividad. Sin embargo, sí se conmemoró un día especial. Ayer, hace 503 años, un sacerdote católico, agustino, que pastoreaba la iglesia de Wittenberg, en Alemania, él clavó unas 95 tesis, protestas contra la práctica de aquel entonces uso de las indulgencias de la Iglesia Católica. Lo que movió a Martín Lutero a indagar, a investigar, a analizar, estudiar en la palabra de Dios, que él conocía bastante porque él era un lector de la Biblia, un conocedor. Él leía en el Salmo 70, el salmo que hemos leído a la entrada de este culto: socórreme y líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído y sálvame. El salmista, sin saberlo cuando compuso esta canción, este himno, estaba indicando ya una verdad teológica que solamente se cumpliría con la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque él dice: socórreme y líbrame no según mi justicia, sino en tu justicia. Y desde luego nosotros pensamos que la justicia es muy diferente a la que hoy gobierna y se ejerce en este país, en este mundo, en esta actualidad. Porque la justicia humana falla. La justicia humana comete errores. Hay gente en prisión que no cometieron los delitos que se le acusan. Y hay gente libre que, aún convictos, no están cumpliendo con la condena que deberían. No, la justicia humana no es de la que aquí se habla. Y el salmista dice: líbrame en tu justicia. Tu justicia. Bien, él se está poniendo bajo el dominio de un juez que va a pronunciar un juicio y que él sabe, el salmista sabe: yo soy pecador, yo debería ser condenado, yo debería sufrir el castigo y la pena. Sin embargo, él está apelando a la misericordia de Dios, que él, según su justicia, juzgue y salve al orador del salmista. Bueno, él no sabía que Jesús iba a hacer lo posible, lo necesario, para que Dios, en su justicia, nos salvase. Dios no nos salva por nuestra justicia, sino por la suya.
porque Él pagó ya la condena que estaba puesta sobre nuestras vidas. Y Él pagó el precio para que nosotros no tuviéramos que pagarlo. Eso es gratis. Eso es lo que el Evangelio nos presenta gratis. La lucha que sufrió Martín Lutero, esa lucha interior, él pretendía hacer las cosas como Dios quiere. Sin embargo, él se veía incapaz de hacerlo. Y por eso él luchaba para una respuesta a la pregunta: ¿cómo voy a obtener un Dios misericordioso? Porque la persona que piensa un poco llega pronto a la conclusión de que no es suficiente con no hacer nada malo. No somos justos, no podemos adquirir la justicia delante de Dios por no haber hecho nada malo. Ni siquiera por haber hecho algo bueno. Porque no merecemos la misericordia de Dios. Porque la gracia de la que estamos hablando, aunque es gratuita, aunque todos podemos obtenerla, no la podemos ganar. No podemos contribuir con ninguna acción para decir: merezco, Dios, te reclamo mi justicia porque yo ya he hecho o yo he dejado de hacer. También Lutero llegó a esta conclusión. El hombre, la persona, el ser humano, naturalmente es pecador y carece de todo mérito del perdón de Dios. No merecemos el perdón de Dios. Y algunos dirán: pues el perdón no se merece. El perdón depende de la persona que tiene que perdonar. Tú puedes pedir perdón. Tú puedes mostrar tu arrepentimiento, tu derrota. Tú puedes arrepentirte profundamente y mostrar tu aflicción por el error cometido. Pero el perdón te lo otorga la otra persona por gracia. Por gracia. Y a veces somos hacemos trueques con la gracia, hacemos trueques con el perdón. Yo te perdono si tú me haces esto. Yo te perdono si me compensas el mal, el daño que me has hecho. No, ese no es el perdón. Esa no es la gracia de la que habla Dios en su palabra. La gracia de la que habla Dios en su palabra va más allá de los hechos que nosotros podamos completar para pensar o que pudiéramos pensar que merecemos que Dios nos perdone. Martín Lutero comprendió que la justicia de Dios no es algo que el hombre pudiese alcanzar por sus propias fuerzas, sus propios méritos. Él había experimentado que ninguna obra, ningún esfuerzo humano le acercaba a Dios ni un solo centímetro, milímetro. Y eso es lo que hemos de reconocer, y eso es lo que yo también quiero que ustedes sepan, los que estamos aquí reunidos, pero también los que escuchen en YouTube este culto y este mensaje. Nada podemos hacer para acercarnos un centímetro, un milímetro a Dios. Y hace más de 5 siglos, el 31 de octubre, Martín Lutero clavó esas 95 tesis de la reforma contra la práctica católico-romana de las indulgencias, porque eso era lo que en aquel entonces, y hoy podríamos decir, no, es que retrógrados eran aquella gente, o que anticuada y que cretina, ¿no? Que gente más cretina. Pero hoy, ¿qué ha cambiado? ¿Acaso no es incluso en nuestra propia iglesia evangélica que las personas dicen: no, es que tengo que hacer más, es que tengo que leer más la Biblia, es que tengo que orar más, tengo que ir a más reuniones, tengo que diezmar más, tengo que dejar de hacer más? Y pensamos que con esa más acción nos acerquemos a Dios.
No ha cambiado nada la mala interpretación de esta palabra, porque Jesús dice que sin Él no podemos hacer nada. Le necesitamos en todo, en toda nuestra vida. Y tenemos que llegar a ese punto de capitulación total y decirle: Señor, no puedo, no soy, no tengo lo suficiente como para merecer tu misericordia, tu gracia. Bueno, es aquellas 95 tesis que llevaría pues un tiempo bastante largo para exponerlas aquí, y es que ayer se conmemoró ese momento del inicio de la Reforma Protestante, una protesta contra las prácticas de la Iglesia Católica de aquel entonces. Las personas podían comprar por una cantidad de dinero un documento que se llamaba indulgencia, y ahí ponía que al haber comprado, al haber pagado con ese dinero esa indulgencia, adquirías perdón de tus pecados o podías incluso comprar indulgencias para seres queridos que ya habían muerto. Y así, ¿saben lo que se hizo con ese dinero? Pues pueden ir hoy al Vaticano y observar la catedral, sí, bueno, se llama de otra manera, la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pedro. Ese es el templo que se levantó en el Vaticano y que muchos van a peregrinar para ver, porque es la iglesia católica más grande del mundo, en metros cuadrados. Las indulgencias no compraron la libertad del purgatorio ni del infierno, sino pagaron la construcción de esta basílica. 95 tesis en contra de esas prácticas, pero las quiero reducir en los tres solo que como evangélicos que somos también defendemos, aunque no seamos luteranos. No somos seguidores de Martín Lutero, somos cristianos evangélicos que creemos en Cristo Jesús y en lo que los evangelios nos enseñan acerca de su enseñanza y de su buena noticia de la salvación. Y es que es solo la gracia de Dios, solo la fe del creyente y solo la Escritura. En Romanos 1:16 podemos leer: yo no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Bien, la justicia de Dios no es solamente una descripción de un atributo divino. Sí, Dios es justo y su justicia es diferente a la justicia humana. Ya antes hice mención de esa variación a la que está expuesta la justicia humana. Hay cosas que hoy son justas y mañana, según las leyes, ya dejan de serlo. Dios es justo, pero en este versículo no habla del carácter de Dios como justo, sino del don que Dios otorga a todos los que creen. Todo aquel que cree en Jesús, Dios le otorga la condición de justificación. Él es justificado. Los alumnos, aquí tenemos algunos estudiantes entre nosotros, cuando están enfermos y a veces se sienten enfermos y le dicen: no puedo ir a clase. Entonces le escriben una justificación al profe, ¿no? Una justificación de por qué no han ido. Seguramente no ponen: no, es que no tenía ganas, o que no ha hecho las tareas, o que no estudió para el examen. ¿A que no? Dirán: no, es que tiene una descomposición, se siente mal en el cuerpo, tiene acatarrao, o no durmió, está mal, tiene fiebre. Aunque mentimos a veces, ¿no? Con esas justificaciones. Eso no son justificaciones, son excusas.
Son excusas. No, de esto no está hablando la palabra cuando Dios dice, os voy a justificar. La justificación que Dios nos otorga está basada en la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Él nos ha justificado porque Cristo murió en nuestro lugar. Alguien pagó por nosotros, por eso es gratis. Por eso es gratis, porque alguien ya pagó por nosotros. Solamente por la gracia. ¿Qué puedes hacer para merecer la gracia? Si alguien te cae bien, ¿qué ha hecho la persona para que te caiga bien? No, es que no. ¿Qué explicamos? ¿Me cae bien? No, bueno, es que es agradable, habla bonito, es chistoso, es divertido, sabe cantar o sabe hablar, o no sé, a veces no tenemos palabras para explicar por qué alguien nos cae bien y alguien no nos cae bien. Bueno, ahí sí que tenemos muchos argumentos, ¿no? Que le huele el aliento, no sé, ¿no? Cosas así. Pero ¿qué somos nosotros a los ojos de Dios? ¿Qué somos nosotros que le caigamos bien a Dios? ¿Le caemos bien a Dios? ¿O es eso lo que pensamos que es la gracia de Dios? Pues a unos les otorga la gracia y a otros no les otorga la gracia. Es bastante complicado esto, ¿verdad? Lo hacemos complicado. Pero la Biblia, el mensaje del Nuevo Testamento, lo dice claramente. Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean beneficiarios de la gracia de Dios. Dios quiere salvar a todos, mas no todos quieren ser salvos. No todos, porque algunos dicen, no, yo tengo que hacerlo, yo me lo merezco, el castigo que tengo me lo merezco. He hecho algo mal y yo lo provoqué y yo lo voy a arreglar. Eso es lo que nos enseñan en nuestra sociedad y es cierto, esa es la enseñanza humana. Pero lo que hace Dios va más allá. Va más allá de nuestra condición y va más allá de nuestra capacidad. Su gracia está por encima de nuestras obras. Dice el texto que hemos leído en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y en el capítulo 5 Pablo escribe, justificados por la fe tenemos paz con Dios. La justificación o la justicia y la fe están unidas aquí. Solamente a través de su justicia, la justicia de Dios, hemos sido declarados justos. No porque alguien sea más o menos bueno. La justicia de Dios, para mí, en Cristo Jesús, me hace justo delante de Dios el Padre. Esto es gracia. Por lo que Jesús hizo. Y algunos dirían, no, esto según la justicia, el concepto de justicia humana, eso es injusto, que un inocente pague por un culpable. Eso no es justicia. Y tendremos razón, no es justicia, pero esa es la ley que Dios ha descrito. Esa es la ley que el soberano Dios ha dicho, yo pago por tus culpas, por tus pecados, y cargo tus culpas y tus pecados y la consecuencia de ese pecado sobre mi Hijo. Él paga por ti. Él paga por ti para que tú gratuitamente puedas ser beneficiario de su misericordia y del perdón. Dios te ama y nos ama a todos. Dios ama a todo el mundo. Y Pablo lo resume también en el capítulo 5, versículo 8, cuando dice que Dios demostró, dio evidencias, probó su amor para con todos nosotros, en que aun siendo pecadores, entregó a su Hijo. Por gracia somos salvos, y no de nosotros mismos, para que nadie se gloríe, que pueda decir, yo he hecho algo, he aportado algo para esa salvación.
¿Qué podemos aportar? ¿Qué podríamos aportar? Y si aportásemos algo, ¿qué expresaríamos con esa aportación? Expresaríamos que lo que Jesús hizo en la cruz no era suficiente. Tenemos que añadirle algo. Y la palabra de Dios nos enseña que no somos salvos por nuestras obras. No somos salvos porque nos esforzamos un poco. No somos salvos porque hemos leído 40 veces la Biblia o que no sabemos algún capítulo incluso de memoria. No somos salvos por eso. No somos salvos por haber peregrinado a algún lugar. No somos salvos por haber tenido una figurita de algún santo o de la Madre de Jesús en nuestra habitación o colgado de una cadena. No somos salvos por eso. Somos salvos por gracia, porque Jesús pagó por nosotros. Y cada uno y cada cual que crea en Él será beneficiario de la gracia de Dios. Porque ahí está, la gratuidad está hecha. Dios pagó por nosotros. Si a ti te dicen en el supermercado, en el centro comercial, aquí, regalan 2 bolsas de papas, gratis, solamente tienes que ir a recogerlas. Y dices además, no, es que me lo dijo una persona que sé que es cierto. Y además da testimonio, él fue y se lo dieron. Pero mientras tú no vayas a recogerla, no eres beneficiario de esa gratuidad. De nada te sirve saber de que hay gente que crean en la gracia de Dios si tú no tomas una determinación para ser beneficiario de la gracia de Dios. La palabra gracia en griego es charis. De ahí proviene también nuestra palabra conocida que da tema también al mensaje, gratis. Un don, un regalo. ¿Qué tienes que hacer para recibir un regalo? ¿Cuánto tienes que aportar para recibir un regalo? Hay personas que sí regalan con intención. Yo te regalo esto para que tú cuando me toque a mí me regales tú. Eso es un trueque, eso no es un regalo. Pero cuando alguien te regala algo y tú le dices, bueno, yo te lo quiero pagar, lo ofendes, ¿verdad? ¿Qué hacemos con Dios si le decimos, recibo la salvación que tú me has dado, pero yo tengo que hacer algo más, yo tengo que pagar, yo tengo que hacer, yo tengo que dejar de hacer? Estás ofendiendo, estás desacreditando el sacrificio de Jesús. Lo que hizo Jesús no era suficiente. Tuvo que derramar más sangre, tuvo que morir más veces, tuvo que sufrir más desprestigio, más castigo, más burla. Él lo hizo por amor hacia ti y hacia mí. Y eso es gracia. No porque lo mereciéramos. No, cuando Dios entregó a su Hijo, todos nosotros ni habíamos nacido, ni teníamos conocimiento, ni sabíamos, y Dios en su amor nos perdonó. Solamente la gracia. Solamente la gracia. Solamente la fe. El segundo punto. Solamente la fe nos puede conducir a Jesucristo para que seamos salvos. La definición de fe viene en Hebreos capítulo 1, versículo 1, y eso es la convicción, aunque no podamos ver con nuestros ojos, la convicción de que algo es, aunque no lo veamos. Es confiar. La fe, la palabra fe, aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento y Jesús hace referencia en muchas ocasiones. Una fe que puede mover montañas, una fe que es un don, un regalo de Dios, una fe que nace desde la invitación a que Jesús entre en nuestra vida. No confundamos fe con religión.
La religión es el esfuerzo humano para acercarse a Dios o para cumplir con ciertos requisitos que supuestamente Dios exige para que nos tenga misericordia y nos perdone. La fe en griego es pistis, y tiene que ver con confianza. ¿Conocen esa película de dibujos animados donde uno dice, ¿confías en mí? Aladino, sí, aquí alguien lo vio. Ustedes también lo han visto. ¿Confías en mí? ¿Confías en mí? Bien, eso de confiar en alguien a quien no conoces resulta un poco difícil. Pero en nuestra vida cotidiana, en nuestros actos, en el día a día, se hacen actos de fe continuamente. En todo momento estamos ejerciendo que confiamos. ¿Cuántos de ustedes han venido en la guagua aquí, con el autobús? ¿Alguien de ustedes ha venido en la guagua? ¿Sí? ¿Vale? Algunos han venido en la guagua. Al subir en la guagua, ¿le han hecho un test de alcoholemia al conductor? Han confiado de que no ha bebido de más. Cuando ustedes compran en el carnicero, bueno, esto es algo peligroso decirlo así, pero cuando compran carne en el carnicero y él dice es fresca, es recién, esta es fresquita, esta carne, ustedes confían, ¿no? O hacen un análisis de descomposición de carne, ¿no? Confían, compran, También en muchas otras situaciones confiamos cuando viajamos. Y cuando entraron aquí en el local no han hecho un test de resistencia de la silla. No se han puesto a darle patadas o a presionar, a estirar. Se han sentado sin más. Han confiado. Aunque no podamos ver a Dios. Aunque nuestros ojos no le puedan ver. Porque nuestros ojos, bueno, algunos tenemos la facultad de poder ver, pero hay gente que son invidentes, que no tienen la capacidad de ver, han perdido la luz de los ojos, no pueden ver o han nacido sin la visión. Para ellos no puede existir ni una persona porque no la pueden ver. Y si tropiezan contra un muro, no lo veo, no existe. Es una argumentación un poco tonta. El decir, yo solamente creo en lo que veo, porque nuestra visión es muy limitada. Ahora, lo que dice la palabra de Dios acerca de la fe es confiar aunque no ves. Confiar aunque las evidencias te falten para saber que algo es cierto. Y eso es la fe, así lo describe Hebreos, confiar de que es, aunque no tengamos pruebas y evidencias. Bueno, esto no es de tontos, esto no es para gente de corta inteligencia. Hay un texto en Juan, el capítulo 5, versículos 3 y 6, donde se describe a un paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Eso era como un sanatorio o como un curandero, era como un lugar donde se curaba la gente. Y ese lugar tenía la fama de que de vez en cuando un ángel del cielo descendía y movía, no sé si con el batir de las alas, movía el agua y el primero que se metía en esa piscina de Betesda sanaba. Estaba lleno, según el texto en Juan 5, dice que habían multitudes de enfermos, de ciegos, que estaban allí esperando que el agua se moviese. Y entre ellos había un hombre paralítico. 38 años había estado paralítico, esperando el movimiento del agua. Y cuando Jesús viene a él y le pregunta, ¿qué pasa? Que Jesús se entera, le dicen, está 38 años esperando ser el primero. Entonces el paralítico habla con Jesús y dice, ¿cómo voy yo a sanar aquí si mientras yo que no puedo moverme? Mientras yo llego al agua, ya alguien más antes se ha metido dentro y ya no tiene poder mágico de curación el agua porque tengo que esperar a que descienda otra vez. No se sabe cuándo el ángel para mover el agua. Este hombre había creído, había confiado 38 años en que si llegase primero a ese agua,
se curaría. Y mira, que ha aguantado 38 años, estar ahí, al pie del cañón, sabiendo que hay otros que eran mucho más rápido que él. Pero él ahí no se había rendido, confiaba en que si algún día alguien le ayudase para introducirlo en la piscina esta, se curaría. Pero no fue así. Durante 38 años, paralítico, sin esperanza, pero tenía fe en que si en algún momento eso sucediera, sería sanado. Pues Jesús le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué va a querer el paralítico sino ser sanado de su parálisis? Jesús le dice que sea así. Levántate, toma tu camilla y vete. Lo hace. Mira, el paralítico no dice, no, espera, vamos a ver, dime qué más, alguna. No, él cree, él confía en la palabra de Jesucristo. Y esa palabra de Jesucristo es una palabra de autoridad. Yo no sé si hay alguien aquí que se ha roto alguna vez el pie, una pierna, una rodilla. ¿La ha tenido enyesada, inmovilizada? ¿Cuánto tiempo? Un mes. Un mes, no 38 años, ¿verdad? Y cuando le quitaron el yeso, no podía caminar. Tiene que aprender de nuevo a caminar. Imagínense este hombre, 38 años, tumbado, con su parálisis, su musculatura había perdido cualquier resistencia, cualquier fuerza. Cuando alguien de ustedes está enfermo, ya está una semana en cama o más, y después le dicen, bueno, vamos a levantarnos, ¿qué le pasa? Espera, que me mareo. ¿Sabe por qué nos mareamos? Este estaba no 2 meses, él no estaba 4 meses, estuvo 38 años acostado en su lecho, paralítico. Y lo que hace Jesús va más allá de decir, levántate, sino Él le recompone sus músculos, su estructura muscular. Le quita los mareos que pueden producirse. Él camina, coge su cama y va caminando. Y bueno, la historia continúa porque los judíos que estaban ahí le prohíben llevar la cama porque era sábado, era el día del reposo. Y estaba prohibido, según sus leyes, el trabajar. Jesús va más allá de simplemente decir, bueno, yo te arreglo tu vida. Él le recompone su musculatura, Él le hace capaz de caminar llevando su cama y provocando así también los judíos de la época. Pero ¿qué es lo que hizo este paralítico? ¿Qué es lo que hizo? Creyó, confió en la palabra que Jesús le dio. Dice Romanos 10, versículos 9, la fe viene por el oír de la palabra. Jesús es la palabra, Él es el Verbo encarnado, Él es la palabra. ¿Cómo van a creer si no escuchan? Al escuchar, al oír la palabra del Evangelio, el oyente se pone en un compromiso. Cuando escuchas que Jesús te ama, cuando escuchas que por gracia eres salvo, cuando escuchas que solamente cree, confía en lo que Jesús hizo, cuando escuchas estas palabras del Evangelio, la pelota está sobre tu tejado. No sé si comprenden esta aplicación. Entonces estás en el compromiso de reaccionar, de responder. El Evangelio te ha sido dado a conocer. Jesús te ama tanto que se entregó a sí mismo para que pudiera ser salvo. Por amor. Hizo todo lo necesario para salvarte. Solo
Tienes que creer como este paralítico y apropiarte de lo que Jesús te ha dado, de apropiarte de la justificación que su muerte ha causado sobre ti. Solamente al escuchar esto estás en un compromiso de responder. Y hay mucha gente que escuchan esto y desearía que fuesen muchos más, que escuchasen que el Evangelio es para todo el mundo, que la gracia de Dios quiere salvar a todos, pero no todos quieren ser rescatados. No hoy, no, es que hoy me va mal, es que todavía tengo una vida por delante, y si me hago cristiano, entonces me voy a perder las diversiones, me voy a perder el lujo, me voy a perder una vida de alegría, como si ser cristiano es a partir de que te haces cristiano, te cambian la cara, estás tristón, ya no puedes hacer nada. Y no es así, es todo lo contrario, porque entonces descubres que la vida no consiste en tener o en hacer o en parecer, sino la vida consiste en conocer a Dios. Nos abre los ojos cuando conocemos a Dios. Y eso, solo la gracia nos salva, solo por fe somos salvos. ¿Y eso de dónde lo sacamos? Lo sacamos de la Escritura, de la palabra de Dios. La Biblia es la única y verdadera fuente para cualquier enseñanza cristiana y evangélica. Solamente la Biblia, solo la gracia, solo la fe y solo la Escritura. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, leemos: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Esto es la Biblia para nosotros, porque Dios nos lo ha dado por escrito, lo que Él quiere, lo que Él pretende y lo que Él nos quiere dar. Miren, no se trata de leer la Biblia de arriba a abajo, no se trata de haberla leído X veces, se trata de tener un encuentro con Dios en la lectura de su palabra. Y eso cuando antiguamente no existía ni el móvil, ni existían el WhatsApp, ni siquiera los SMS. ¿Y cómo se comunicaban la gente que estaban enamorada entonces? ¿Cómo lo hacían? No había emoticons ni nada de eso. Pues escribían cartas. Porque el teléfono, llamar por teléfono era carísimo. Durante nuestro noviazgo, incluso en el primer tiempo de nuestro matrimonio, estábamos 300 kilómetros distantes durante medio año casi, y gastábamos más en teléfono que en comida. Así de caro era todo. No, tanto llamábamos y hablábamos los unos con los otros. Pues Dios lo que ha hecho es escribirnos una carta. Y cuando recibes una carta de un ser querido, de un ser amado, estás ansioso de leerlo. Y no lo lees una vez, lo lees 2, 3, 4, 5, 10 veces. Porque lees entre líneas y te imaginas a ver qué estaba pensando cuando escribió esto. ¿Qué pretendió hacer? ¿Qué emociones sentía? Y eso te inspira mucho más en esa relación. Y así es como deberíamos también leer la palabra de Dios, su carta de amor para contigo. Él quiere que tú le conozcas. Él se quiere dar a conocer a ti. Y eso es vida. Solamente la Escritura. Y en 2 de Pedro 1, versículos 19 al 21, leemos lo siguiente. También tenemos la palabra profética que es aún más firme. Hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así es la palabra de Dios, una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y les digo que vivimos en tiempos de
de oscuridad espiritual, de oscuridad moral, ética. Estamos viviendo en tiempos de oscuridad y la palabra de Dios quiere alumbrarnos en nuestros pasos, en enseñarnos lo que es correcto hacer, de qué manera hacerlo. Y sigue este texto en el versículo 20, y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es que esto es lo que yo entiendo esto, a mí me dice esto, lo otro no. Y lo que hacemos es así, arrancar unas cuantas páginas de la Biblia, las que no nos agradan, para tener aquellas quienes nos ratifican, porque eso es lo que buscamos muchas veces. Buscamos una ratificación de nuestras convicciones. Y Dios no quiere eso. Dios quiere hablarnos. Y su palabra por eso nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos castiga. Porque a veces es necesario esa corrección. Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es lo que es la palabra de Dios para nosotros. Dios quiere comunicarse contigo. Lo que pasa es que a lo largo de las generaciones se han acumulado distintas costumbres o tradiciones. Y estas lo que han hecho es, se han superpuesto a la Escritura. Y le damos más importancia a las tradiciones, a las costumbres religiosas, que a lo que es el testimonio, la palabra de Dios, la Biblia. Y es otra cosa más, también para nosotros, los que somos evangélicos, algo que también se interpone, que se ha interpuesto en la importancia de la Biblia, es nuestro sentimiento. Es que me siento, es que no me siento. Es que esto me cae bien y esto es, o la experiencia que decimos, esta es mi experiencia, es que me duermo con el mensaje. O al leer. Y yo les confieso que cuando yo recién convertido, tenía 15 años y estaba haciendo un aprendizaje, estaba en una empresa trabajando y aprendiendo en la profesión y la empresa empezaba a trabajar a las 7, es decir, me levantaba temprano, a las 6, para tener un tiempo devocional y me ponía a leer la Biblia a las 6 de la madrugada y por, no sé, un misterio se acercaba la Biblia a mis ojos. Iba leyendo hasta que la tenía dentro, en la frente. Es cierto que tenemos que buscar también la manera en leer y el tiempo de leer la palabra, no para cumplir con un rito, sino para escuchar a Dios hablar en ella. La Escritura es una antorcha en este mundo de oscuridad. Hemos sido justificados gratuitamente. La gracia, solo la gracia. Y solamente por medio de la fe somos beneficiarios de esa gracia. Porque confiamos en lo que Dios, a través de su palabra, nos ha hecho llegar. Aquí están las tres solos en un muy resumido, en un contexto muy resumido. Solamente la gracia, solamente la fe y solamente la palabra de Dios. Pero el don no es como la ofensa, dice Pablo en Romanos 5:15. Porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Está hablando de la ofensa que provocó Adán contra Dios, al pecar contra Dios, al rebelarse contra Dios. Yo sé que nosotros nos rebelamos contra Dios. Cuando pecamos es un acto de rebelión contra Dios.
Cuando hacemos lo que no deberíamos hacer y sabemos que no lo deberíamos hacer, estamos pecando, estamos ofendiendo a Dios. Y como por esa ofensa de ese un hombre entró el pecado en el ámbito humano y nos marcó, por la obra de ese otro hombre, Jesucristo, nos llega la gracia de Dios. Así la gracia nos justifica gratuitamente. Y la ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Solo la gracia. Yo te pregunto, ¿qué impide a la gracia de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que está oponiéndose o perjudicando o expulsando la gracia de Dios en tu vida? Quizá es que dices, no me lo merezco, y tienes razón. Nadie se lo merece. Pero Dios te ama. Y por eso Él tiene misericordia de ti. Y por eso Él te ruega, acércate a su gracia, acéptala en tu vida. ¿Cómo? Solo la fe. ¿En qué otras cosas confías tu vida y se interponen entre la fe en el Evangelio de Jesús y tu vida? ¿En qué otras cosas confías? No, yo solamente confío en lo que veo. Y entonces estás diciendo, mi vista es el criterio, el último criterio. O cuando dices, no, es que el ejemplo que otros me dan, no creo porque veo los otros. Miren, nuestra fe en Dios no es colectiva, es personal, intransmitible. Es solamente tú y Dios. No mires a los demás, ni siquiera a los cristianos o a los supercristianos, de los que yo no soy uno. Mira al Señor y confía en Él. Si el paralítico del pantano, del estanque de Betesda, hubiese confiado en los hombres, él hubiese dejado de caminar. Pero él confió en lo que Jesús le hizo. Confía en lo que Jesús ha hecho por ti. Solo la Escritura. ¿Qué otra fuente influye en tu creencia? ¿Qué otras fuentes? Lo que dice el pastor, lo que dice tu consejero espiritual, lo que lees en internet, ¿qué mensajes? Solo la Escritura. Deberemos de practicar en saber usar nuestra Biblia de papel, porque podrá llegar un momento en el que ni los tablets, ni los ordenadores, ni los móviles te ayudarán para leer la Biblia. Llegará un momento en el que mejor te aprendes de memoria algunos pasajes de la Biblia. Mejor conoces la palabra de Dios. Y ella te va a hacer el milagro de darte a conocer a Dios y vas a tener vida eterna. Oremos. Señor Jesús, quiero darte gracias porque tú eres suficiente. Jesucristo basta. Tú hiciste lo suficiente para rescatar nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu grande amor. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por pagar por nosotros. Gracias que podemos ser beneficiarios de tu gracia gratuitamente. Señor, no has hecho una rebaja del Evangelio, sino has pagado el precio completo y pones a disposición de cada individuo el poder creer en ti y confiar en ti.
Y gracias, Señor, que nos has dado tu palabra. Señor, escrito sobre papel, tu palabra que nos recuerda quiénes somos, quiénes éramos y quiénes quieres que seamos. Y te ruego, Señor, en esta tarde, que todos aquellos quienes todavía no creen en ti, quienes no son salvos, quienes no tienen la seguridad de que lo que has hecho es suficiente, que den ese paso de fe. Señor, tú ya lo has hecho todo. Y el paso de fe es cuestión nuestra, de responder a la palabra. La fe viene por el oír de la palabra. Señor, que escuchemos en nuestros corazones. Te ruego que los corazones estén abiertos, dispuestos para recibir tu palabra. Y que tu palabra, Señor, produzca el fruto que quiere producir. La salvación eterna de nuestras almas. Gracias, Señor Jesús.